Sus padres la vendieron por ser estéril, hasta que un leñador solitario con 4 hijos decidió acogerla. Era hermosa, sí, pero no podía tener hijos. ¿De qué servía entonces? Un árbol que no da fruto. Por favor, papá, por favor, no lo hagas. La voz de Mabel temblaba mientras su padre la empujaba hacia adelante, haciéndola tropezar y caer de rodillas en el centro polvoriento de la plaza del mercado. Los hombres reían. Las mujeres cuchicheaban. Los niños la observaban con los ojos bien abiertos, escondidos tras los delantales de sus madres. El viento primaveral traía olor a estiércol y humo, pero nada quemaba más que la vergüenza alojada en el pecho de Mabel. Su padre, antes un comerciante respetado con su propia tienda, ahora era un hombre amargado, consumido por las deudas. Alzó la voz frente a la multitud. La mitad del precio de un toro, señores. Sabe cocinar, coser y guardar silencio. Cualquiera con suficientes monedas puede llevársela hoy mismo. Las mejillas de Mabel ardían, no solo por el sol, sino por los recuerdos. Recordaba cómo le arrancaron el vestido de bodas, cómo la arrastraron fuera de la casa de su marido como si fuera una ladrona. Pasó 2 años intentando concebir, rezando cada noche, tragando cada brebaje amargo que le daba la partera. Nada funcionó. Y entonces, sin más, su marido tomó a otra esposa, una joven ruidosa y astuta que besaba la mano de su suegra y prometía parir 5 hijos si Dios lo permitía. A Mabel ni siquiera le permitieron quedarse hasta la puesta del sol. La echaron el mismo día en que llegó la nueva mujer. Y ahora estaba aquí, con polvo en el dobladillo del vestido, con moretones en el orgullo y sin un lugar al que ir. «¡Vamos!», bramó su padre. «Tiene 22 años, aún le quedan todos los dientes, solo que por dentro no funciona». Se hizo un silencio largo, incómodo. Luego la multitud se abrió. Pasos pesados, lentos, decididos se acercaron. Un hombre emergió, alto, de hombros anchos con la camisa manchada de savia y aserrín. Su sombrero le cubría casi todo el rostro, pero su mandíbula era firme y sus manos, curtidas por el trabajo. Cuando alzó la mirada, sus ojos no eran crueles, solo estaban cansados. No dijo una palabra. Rebuscó en los pliegues de su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero. Las monedas tintinearon al caer sobre la mesa. Sin regateos, sin preguntas. Una suma lo bastante generosa como para acallar las burlas. El padre de Mabel arqueó una ceja. ¿Seguro que no tiene devolución? El hombre miró fijamente a Mabel. Luego se volvió hacia su padre. «Ella ya no será juzgada», dijo simplemente. Después se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás para ver si lo seguía. Mabel permaneció quieta. Las manos le temblaban. ¿De verdad era esto mejor? ¿Compasión? ¿O solo una nueva cárcel? La multitud empezaba a dispersarse, perdiendo el interés. Su padre le dio un empujón. «Vamos, ahora eres de él». Ella levantó su bolso, casi vacío. Solo un par de zapatos viejos y un relicario con la imagen de su madre dentro. Y siguió al hombre entre el polvo. Tenía una carreta tirada por una mula, estacionada junto a la herrería. No le ofreció ayuda para subir, solo esperó. Cuando por fin se acomodó, le tendió una cantimplora. «El camino es largo». Ella bebió. El agua sabía a estaño y silencio. Viajaron casi en silencio. A ambos lados del camino se extendía la pradera, campos de hierba seca, cercas torcidas como ancianos y un cielo que parecía no tener fin. Mabel lo observaba a escondidas de vez en cuando. Su rostro era áspero pero no viejo. Tal vez tendría unos 30 años, quizás menos. No llevaba anillo en la mano, solo una pequeña cicatriz en la falange y una astilla clavada en el pulgar. «¿Por qué?», susurró ella al fin. «¿Por qué me llevaste?». Él no la miró. «4 hijos», dijo con tono plano. «Sin madre, no tengo tiempo de buscarla con cortesía». A Mabel se le cortó la respiración. «¿Entonces soy una institutriz?». «Number solo alguien que no sea cruel. Eso basta».
La carreta se sacudía al cruzar un cauce seco. El corazón le retumbaba en los oídos. Esa noche llegaron a una cabaña escondida entre un bosquecillo de pinos y álamos. El porche crujía bajo su peso, una rueda apoyada contra el granero. Las gallinas se dispersaban mientras se acercaban. 4 niños miraban entre las cortinas, 3 varones y una niña, todos con mejillas rosadas y ojos grandes, recelosos. «Ella es la señorita Mabel», les dijo el hombre. «Se quedará». El más pequeño, de apenas 3 años, se abrazó a su pierna. Él lo alzó con una mano y con la otra abrió la puerta. «La habitación está arriba», le indicó a Mabel. «Agua caliente en el balde». Subió las escaleras con las piernas temblorosas. La cama era pequeña, pero limpia. La ventana daba al campo. Se sentó al borde y lloró en silencio. No había elegido aquello. Pero por primera vez en semanas, nadie le preguntó por qué estaba rota. Nadie exigía que fuera distinta. La cabaña de Silas parecía haber estado allí siempre, como si hubiera brotado del mismo bosque. El techo estaba remendado con pieles. El porche chirriaba con cada paso. En lugar de puerta, una sábana clavada al marco mantenía a raya el viento. Dentro, el aire olía a resina, pan viejo y calcetines de niño. Los 4 pequeños no eran santos. Eran salvajes como cachorros, corrían con rapidez y desconfiaban con lentitud. El mayor, Tomás, la observaba con los ojos entrecerrados. El segundo, Elías, era ruidoso y siempre tenía hambre. La niña, Ana, se aferraba a los pantalones de su padre como una enredadera, y el más pequeño, Benji, aún no podía pronunciar su nombre, pero la seguía como si su sombra fuera más segura que la suya propia. Mabel comenzó despacio. Hervía agua en la estufa de leña, quemó su primera olla de frijoles y lloró cuando el pan no leudó. Zurcía calcetines con dedos que habían olvidado cómo sostener una aguja. Llevaba semanas sin hablar mucho. Su voz era aún frágil. Un día, al intentar levantar una olla de estofado, resbaló y la dejó caer al suelo. El estruendo asustó a las gallinas del patio. Los niños se quedaron congelados. Mabel contempló el desastre con el alma encogida, esperando un grito, un golpe. Pero Silas simplemente se acercó, se agachó, levantó la olla y dijo: «Solo es estofado, eso es todo», sin ira, sin decepción. Esa noche se sentó en el porche, luchando por no llorar otra vez. No lo logró. Más tarde, cuando acostó a los niños, le temblaban las manos al arropar a Benji, que tosía. Ana sollozaba y se aferraba a ella. Les cantó una vieja nana, con voz insegura, temblorosa, como la mecha de una vela a punto de apagarse. Y entonces llegó la tormenta. El viento aullaba, los árboles se inclinaban, y el cuerpo de Ana ardía de fiebre. Silas, que podía derribar un árbol de un solo golpe, la miraba impotente, sin saber qué hacer. Mabel actuó. Preparó una infusión con corteza de sauce, trituró hojas de menta, le humedecía la frente con trapos fríos, murmurando palabras suaves. No paró ni un instante. No durmió. Y al amanecer, la fiebre bajó. Ana abrió los ojos y murmuró algo sobre tortitas. Silas estaba en la puerta, con los brazos cruzados. No dijo nada, pero su mandíbula se relajó, sus hombros bajaron. Miraba a Mabel como si hubiera presenciado un milagro. Ella, con los ojos turbios por el cansancio, solo asintió. No podía sonreír, pero dentro de sí algo empezaba a cambiar. Aquella mañana, después de vestir a los niños, Mabel bajó y encontró la tetera sobre la estufa. El vapor salía del pico, y junto a ella había una taza y una pequeña nota con letra irregular. Sonrió. «Gracias». No tenía nombre ni firma, pero el nudo en su garganta lo decía todo. Se sentó en el banco desgastado, sosteniendo la taza con ambas manos. El té era fuerte y amargo, con aroma a pino, pero calentaba el pecho. Miró hacia el bosque, más allá de la ventana. Algo estaba cambiando, no de golpe, no con ruido, pero de verdad. La habían arrojado como a un mueble roto, vendida como si fuera ganado, medida por su útero, que se negó a florecer. Y sin embargo, allí,
En aquella cabaña torcida sin puerta, alguien había visto sus manos, su esfuerzo, su cuidado, incluso sus fracasos. Ese día Benji se le acercó, alzó los bracitos y dijo con claridad una sola palabra, como un amanecer: «Mamá». Y por primera vez en una semana, Mabel sonrió, no porque debía, sino porque quería. La primavera se deslizaba lentamente entre los pinos, suavizando la escarcha que endurecía la tierra. Mabel ya no lloraba por las noches. Sus dedos recuperaban firmeza, su voz, fuerza. Empezó a enseñar a los niños el abecedario, escribiendo con carbón sobre viejas tablas. Les ayudaba a recordar sus nombres y les tarareaba canciones sencillas. Enseñó a Ana cómo atarse una cinta en el pelo y cosió para cada uno bufandas hechas de sacos de pienso desgastados. La llamaban señorita May. Ella nunca los corregía, pero incluso cuando los días se volvían más cálidos, el miedo seguía alojado bajo sus costillas, como un moretón aún sin sanar. Una tarde, Silas le preguntó si quería acompañarlo al pueblo por sal y clavos de estaño. No explicó más. Solo le lanzó las riendas, como si fuera suya. En la tienda, mientras él hacía fila por provisiones, Mabel salió al exterior. El aire estaba cargado de rumores, como siempre. De pronto, una voz aguda y cruel cortó el murmullo. «Vaya, si no es la infértil espectral». Mabel se giró despacio. Frente al mostrador de mercería, su ex-suegra se abanicaba con un periódico doblado. A su lado, la nueva esposa, joven y altanera, lucía guantes de encaje y se llevaba la mano al vientre con un gesto excesivamente ensayado. «¿Es ella?», preguntó en voz alta, lo bastante para que medio mercado escuchara. «Sí», respondió la mujer mayor con burla, «hermosa pero maldita. Ni siquiera nos dio un cachorro llorón, pero yo sí lo haré», dijo la muchacha alzando el mentón. «Un hijo grande y fuerte que lleve el nombre de la familia. No como ella, inútil como una olla rota». Las manos de Mabel se cerraron en puños. No dijo una sola palabra. Tenía la garganta llena de todo lo que no quería entregarles. Lágrimas, dolor, vergüenza. Se volvió para marcharse. Entonces alguien le tocó el hombro. Era Silas, que había salido de la sombra de la tienda. Aún tenía barro en las botas y sus ojos eran como nubes de tormenta. Miró a las dos mujeres sin parpadear. Luego se volvió hacia Mabel y con voz baja, firme, dijo: «Es la única que consigue dormir a mi hija, la única que enseñó a Benji a no tirar piedras, la única que hace que esta casa parezca un hogar con techo». Las mujeres no respondieron, solo se quedaron mirándolo. Silas tomó a Mabel del brazo y la apartó. No hizo falta decir más. Mabel guardó silencio todo el camino de vuelta. Esa noche, cuando los niños se durmieron, tejió una pequeña corona de flores silvestres junto al pozo. No sabía por qué. Solo sentía la necesidad de crear algo suave con sus manos. Pasaron las semanas y comenzaron los murmullos. La nueva esposa, tan fértil y orgullosa, seguía sin quedarse embarazada. Su vientre permanecía plano. Su voz se volvía más cortante. Dejó de ir a la iglesia. Los murmullos se convirtieron en rumores. Decían que tenía un romance con un escribiente de la oficina de correos. En su desesperación, ideó un plan peligroso para fingir un embarazo a cualquier precio. Pero la verdad tiene olor y se pega. Su marido lo descubrió. La noticia se esparció como incendio. La echó de casa, arrancó las cortinas del cuarto infantil y maldijo la mentira. En pocos días envejeció 10 años. Un día, mientras Mabel compraba harina en el pueblo, se topó con él, su antiguo marido. Lucía demacrado y lleno de arrugas. Sostenía su sombrero arrugado entre las manos. La vergüenza le cruzaba el rostro como cicatrices. «Mabel», dijo con voz baja y rota, «me equivoqué. Ahora lo veo. Tú fuiste la única mujer que realmente se preocupó por mí. La única que...». Ella levantó una mano. «Recuerdo el día en que dejaste que tu madre escupiera sobre mí.
El día en que me echaste como a comida podrida, solo porque mi cuerpo no pudo hacer lo que tampoco pudo el tuyo. Él tragó saliva. Sus ojos iban de un lado a otro. Fui un idiota. Mabel dio un paso al frente. Su voz era firme. Tengo 4 hijos que me abrazan al despertar. Un hombre que nunca me pregunta qué no puedo dar, solo que quiero compartir. Mi casa está llena de calor, de risas y de paz. Hizo una pausa. Prefiero barrer la ceniza para Silas que sentarme en tu salón como un trofeo de porcelana. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Ella se dio la vuelta y se marchó. Al otro lado de la calle, Silas esperaba con un saco de arroz. Había visto todo, había escuchado todo. Su rostro no mostraba orgullo, sino algo más profundo. Gratitud, amor. No nacidos de la lástima, sino de una elección. Elegidos no una sola vez, sino cada día. El cielo estaba teñido de ceniza y naranja. Un crepúsculo cansado descendía sobre el valle. Cuando Mabel salió al pozo, había olvidado recoger el agua para la mañana. Los niños ya dormían. La noche estaba en calma. Al principio no lo notó. Un hombre, apoyado contra la cerca del terreno. Era Jet, el cazador del otro lado de la colina. Medio borracho, como de costumbre. Vaya, vaya, mira quién es, balbuceó. La preciosa mulita que Silas se trajo del mercado. Decían que eras estéril, pero te las arreglas bien con los críos, ¿eh? Mabel se tensó. Es tarde, Jet. Vuelve a casa. Él sonrió con sorna. Solo quería echar un vistazo. Silas te tiene más encerrada que una bolsa de monedas. Ella se volvió para irse, pero él se movió demasiado rápido. Su mano la agarró por la muñeca, bruscamente, sin lavar. El agarre era más fuerte de lo necesario. ¡Vamos!, gruñó. Después de todos esos chismes nos debes una sonrisa. Antes de que pudiera gritar o zafarse, una sombra cruzó el patio como un rayo. Silas. Estaba allí en un segundo, sin palabras, sin advertencias. Un solo golpe, limpio, directo a la mandíbula de Jet. El hombre cayó como trapo mojado. Todo quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Silas permanecía erguido sobre él, el pecho agitado, la sangre goteando de sus nudillos. Mabel lo miraba con el corazón desbocado, pero no de miedo. Jamás lo había visto alzar la voz, mucho menos la mano. Jet gemía en el suelo, pero Silas no lo miraba. Se volvió hacia Mabel, los ojos oscuros y salvajes. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Ella asintió, aunque sus ojos estaban vidriosos y sus manos temblaban. Lo siento, susurró, sin estar segura de por qué. Silas se acercó. Se desató el pañuelo rojo del cuello. Tomó con delicadeza su mano, la que Jet había sujetado, y envolvió la muñeca con el paño. Nadie te tocará, dijo, a menos que yo lo permita. No era una amenaza, era una promesa. Después miró su propia mano, magullada, sangrante. Negó con la cabeza. Idiota, murmuró para sí. En la cabaña, Mabel le lavó los nudillos con agua hervida y un trozo limpio de muselina. La habitación estaba en silencio, pero había algo en el aire, una tensión tenue, cargada de significado. No tenías que hacerlo, dijo ella en voz baja. Me habría ido, contestó Silas con los ojos más suaves. No debía agarrarte así. Ella siguió limpiando la sangre. Y sin embargo no te gusta pelear. Me gusta aún menos ver que alguien te hace daño. Ella parpadeó con fuerza, el aliento entrecortado. He llorado, confesó, pero no de miedo, sino porque nadie había hecho eso por mí. Nunca. Él no respondió. Solo la miró, como si ella fuera algo frágil, pero irrompible. Algo que merecía ser protegido. Cuando terminó, se sentó junto a él. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Gracias, dijo ella. Silas se encogió de hombros. Supongo que no quiero vivir en un mundo donde tipos como él crean que pueden hablarte así. Ella sonrió, pequeña, agradecida.
Su muñeca aún dolía, pero su corazón, por primera vez en muchos años, se sentía sostenido. Afuera, las estrellas brillaban nítidas, y dentro de la cabaña, el hombre que nunca gritaba por fin, había alzado la mano por ella. Y ella, la mujer a la que siempre le dijeron que era muy poca cosa para importar, fue tratada como algo valioso. Todavía no era amor, pero era una forma que el amor podía tomar. Era una mañana cubierta de escarcha tan fría que se adhería a las cercas y volvía visible el aliento. Mabel amasaba pan en la cocina cuando un grito agudo resonó en el patio. Era infantil, sin duda. Soltó el bol y la harina voló como nieve mientras corría descalza por la tierra endurecida. El hijo menor de Silas, Caleb, yacía encogido junto al montón de leña. Su pierna estaba retorcida bajo él de una forma antinatural. Un hacha descansaba cerca, con el filo manchado de sangre. «¡Dios mío!», susurró Mabel, arrodillándose. Silas ya estaba allí, con el rostro tenso y la voz controlada. Levantó al niño con delicadeza. «Hierve agua», ordenó con firmeza, «y trae vendas del estante». Ella corrió. El corazón le martilleaba el pecho. Las manos le temblaban por la prisa. Cuando regresó, Silas había colocado a Caleb sobre la mesa de la cocina. Le había cortado el pantalón a la altura del muslo. La herida era larga, desgarrada y sangraba sin cesar. Las manos de Mabel temblaban al presionar una tela limpia contra la herida. Caleb gritaba, su rostro estaba blanco como el papel. «Lo sé, pequeño, lo sé», susurraba ella con la voz hecha un hilo. «Sé que duele. Aguanta, por favor». Sus lágrimas caían sobre la pierna del niño mientras trabajaba. Sus dedos estaban empapados de sangre mientras limpiaba, desinfectaba, vendaba. Rezaba con cada nudo, con cada susurro. Entonces una voz suave, apenas audible entre los dientes apretados: «No llores, mamá». Mabel se congeló. Esa palabra quedó suspendida en el aire cálido y húmedo de la cocina. «Mamá». Caleb parpadeó. Sus labios temblaban. «Tú haces las mejores galletas. Cantas como mi mamá de antes». Mabel le acarició la mejilla con una mano temblorosa. Esta vez, las lágrimas brotaron sin freno. Más tarde, cuando el niño descansaba con la pierna elevada, los otros niños se reunieron en torno al fuego. Uno le trajo una manta. Otro le ofreció un caballito tallado en madera. «Papá dijo que te quedas», dijo la hija del medio, una niña pecosa con una seriedad que parecía prestada de los adultos. «¿Entonces ahora eres nuestra mamá?». Mabel no podía hablar, solo asintió, y fue suficiente. Desde esa noche la llamaron mamá, sin que nadie se los pidiera. No fue grandioso ni ceremonial, solo verdadero, un nombre nacido del amor, no del nacimiento. Silas lo observó todo en silencio. Vio cómo ella les tomaba la mano cuando temían a la oscuridad, cómo trenzaba con cuidado el cabello de Ana, cómo sus ojos se suavizaban cuando alguno murmuraba su nombre. Esa noche, cuando la casa estaba en calma, Silas salió al porche. Ella estaba sentada bajo las estrellas. Tardó un rato en hablar. «Nunca he sido bueno con las palabras, ¿lo sabes?». Ella alzó la mirada. «Has dicho suficiente». Él asintió. «Cuando dejé el dinero en ese mercado, pensé que te ofrecía una salida, pero nunca creí tener derecho a retenerte». Mabel giró el rostro hacia él. El corazón le latía con fuerza. «Pensé que te irías cuando te recuperaras», continuó. «Y si eso es lo que deseas, no te detendré. No voy a retenerte por algo que empezó como un acuerdo». Ella lo miró. Cada fibra de su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de algo más profundo, más antiguo, más tierno. «Antes pensaba que el amor era que alguien te eligiera al verte», dijo ella en voz baja. «Pero he aprendido algo mejor, que te elijan después, cuando ya saben quién eres en verdad». La mandíbula de Silas se tensó. «Si no vas a echarme», añadió ella,
entonces no me voy a ir. El porche crujió bajo sus pasos cuando se acercó y le tomó la mano áspera. Puede que yo no haya dado a luz a estos niños, dijo, pero ellos me han transformado en algo que no creí posible, y tú me permitiste ser esa persona sin exigirme nada. Él la miró sin deseo, sin culpa, con reverencia, como si ella lo hubiera salvado. Solo quería que estuvieras a salvo, murmuró. Y ahora yo quiero algo más que seguridad, respondió ella. Él la atrajo hacia sí, no como quien se adueña de un trofeo, sino como quien recibe un segundo intento y es lo bastante sabio para conservarlo. Dentro, el fuego crepitaba con suavidad. Afuera, la escarcha cubría la tierra. Pero entre ellos nacía un calor, una promesa silenciosa, no construida con sangre, sino con pertenencia. La luz del sol matinal se filtraba suave y dorada entre los pinos, mientras Mabel caminaba de la mano del hijo mayor de Silas por el sendero de tierra que llevaba a la escuelita de una sola planta. Su manita era pequeña pero firme, la de ella cálida y confiada. El niño tenía 10 años, los ojos brillantes y una sonrisa pícara que le daba ganas tanto de regañarlo como de besarlo en la frente. Ese día estaba más callado de lo normal, quizá nervioso. Apretaba contra el pecho su libro de lectura como si fuera un salvavidas. Al llegar al pequeño edificio, un maestro alto y delgado, con gafas demasiado grandes para su nariz, los saludó con cortesía y los invitó a entrar. «Solo estamos organizando algunos papeles», dijo el maestro, hojeando documentos. «Necesito completar la inscripción de nacimiento, mamá». Mabel asintió, alisando el cuello de la camisa del niño con ternura. «¿Cuál es tu nombre completo, hijo?» El muchacho se irguió con orgullo. «Thomas Jennings. ¿Y el nombre de tu madre?» Hubo una pausa. La pluma del maestro se quedó suspendida sobre el papel. El aliento de Mabel se detuvo. Tomás la miró, luego al maestro. Su voz fue clara y segura. «Mabel Silas». Ella parpadeó. Su corazón dio un vuelco, como si se hubiera detenido un instante. «¿Ese es el apellido de tu madre por matrimonio?», preguntó el maestro, algo desconcertado. El niño asintió con la solemnidad de alguien que ya ha vivido más de lo que le tocaba. «No de nacimiento, así la llamamos nosotros». El maestro, acostumbrado a los enredos familiares del límite de frontera, simplemente anotó el nombre con una sonrisa. «Muy bien, Mabel Silas». Durante varios minutos después de salir de la escuela, Mabel sintió un ardor dulce tras los ojos. A lo largo de su vida había llevado muchos nombres. Mabel Barnes, hija del hombre que la vendió. Mabel Jennings, esposa del que rechazó su vientre antes que su corazón. Mabel Nada, murmurado a sus espaldas en el mercado. Pero ese nombre no se lo dio ni la ley ni un hombre. Lo pronunció un niño sin razones para mentir, sin motivos para adular, solo verdad. Al regresar a la cabaña, los recibió el olor a humo y a pino. Silas estaba sentado a la mesa tallando algo pequeño, quizás un pájaro. Al verla, murmuró: «El chico lo ha hecho bien». «Más que bien», susurró ella. Esa noche, mientras doblaba la ropa junto al hogar, Silas se acercó y dejó algo a su lado. Era una libreta de cuero, con las páginas en blanco, intactas. Se sentó a su lado, con las manos apoyadas sobre las rodillas. «Tengo poco que ofrecer aparte de resina y polvo», dijo despacio. «Pero si alguien merece una página en blanco, eres tú». Ella abrió el cuaderno, acarició la primera hoja, vacía, lista. «Antes soñaba con empezar de nuevo», dijo, «pero nunca imaginé poder escribir mi propia historia». Silas asintió. «Escribe lo que quieras, o nada, es tuya». Ella lo miró. «¿La leerás?» «Solo si tú me dejas». Volvió a mirar la hoja. Sostuvo la pluma como si fuera una promesa.
y lentamente, con trazos firmes, escribió: «Hoy es el primer día en que me aman sin que tenga que haber dado a luz a nadie». No levantó la vista mientras escribía. No hacía falta. El calor a su lado, la confianza tranquila en la cabaña, la forma en que Tomás había dicho su nombre, todo era real. Cuando terminó, Silas le tomó con suavidad la pluma de los dedos y la colocó sobre la mesa. Se inclinó hacia ella y apoyó la frente contra la suya. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Porque darte el tiempo suficiente para que pudiéramos amarte de verdad». Y en aquella habitación cálida, iluminada por el fuego, la mujer que una vez fue vendida por menos que una vaca, renació. No por ley, ni por matrimonio, sino por algo más profundo, algo verdadero. El calor había caído sobre la tierra como una maldición. Llevaba más de 7 semanas sin llover. Lo que antes eran verdes colinas en Cross Hollow, ahora se agrietaban como la piel reseca de un anciano. Parecía que la misma tierra había olvidado cómo respirar. Los árboles se inclinaban en un silencio resignado. El arroyo detrás de la cabaña, antes lleno de ranas y risas, era ahora solo un hilo turbio de agua. La cosecha, poco a poco, moría bajo el sol implacable. Primero cayó el maíz, luego las habas. Silas hablaba poco, pero sus hombros cargaban cada día más peso. Trabajaba más, comía menos. Volvía a casa con tierra en el cabello y derrota en los ojos. Mabel observaba a los niños contar patatas como si fueran canicas. Escuchaba cómo sus estómagos gruñían por la noche, pero ninguno se quejaba. Incluso el más pequeño había aprendido a ser valiente cuando ya no quedaban lágrimas que llorar. Pero Mabel no podía aceptar el silencio. No esta vez. Se levantaba antes del amanecer y llenaba cada balde, cada olla, cada cuenco con agua del pozo más profundo. Luego se cubría el cabello con un pañuelo, envolvía sus manos con trapos y caminaba hacia el jardín muerto. Cavaba, aunque la tierra estuviera dura como piedra. Aflojaba el suelo, lo volteaba, abría espacio para las raíces, incluso donde no parecía haber esperanza. Algunos vecinos la miraban desde lejos. Unos negaban con la cabeza, otros ofrecían ayuda. Ella la rechazaba. Aquella era su lucha. Cada mañana regaba el terreno, cada noche revisaba la tierra. Cuando las hojas se marchitaban, les cantaba nanas viejas mientras vertía agua en las raíces. Un día, Silas entró tambaleándose. Tenía el rostro pálido y las rodillas a punto de ceder. Mabel lo sostuvo antes de que cayera. «Solo estoy cansado», susurró él, quitándole importancia, pero su piel ardía de fiebre. Durante 2 noches ardió como una llama. Mabel no se separó de su lado, le secaba el sudor, le daba caldo entre accesos de tos, le contaba historias sobre colinas verdes y pan caliente, aunque la voz le temblara de miedo. Una noche, mientras el viento aullaba como un fantasma y golpeaba las contraventanas, Silas se movió en sueños. Su mano buscó a ciegas y murmuró: «Mabel, no me dejes». «Tú no». Ella contuvo la respiración, se inclinó y le susurró al oído con los labios pegados a su sien: «No me voy a ir. Nunca. Aquí me necesitan. Aquí pertenezco». La fiebre bajó al amanecer. Cuando abrió los ojos, ella seguía allí, con el cabello suelto, la cara manchada de tierra, las manos ásperas, pero tan cálidas como siempre. «Te ves terrible», bromeó él con voz ronca. Ella soltó una risa. «Tú deberías verte». Afuera, el jardín no estaba muerto, aún no. Pequeños brotes verdes empezaban a abrirse paso, buscando la vida. Una semana después, uno de los niños entró corriendo, gritando: «Mabel, hay un tomate». Salió corriendo con ellos, y allí estaba, rojo, terco, aferrado a la enredadera como si desafiara al mismo sol. Silas llegó lentamente, se detuvo junto a ella y contempló ese único fruto. «¿Cómo?», preguntó con voz ronca. Ella lo miró. «Tú me enseñaste que no todo lo que vale la pena salvar se entrega fácil». Él contempló sus manos llenas de callos.
Luego, sin decir una palabra, se inclinó y besó cada uno de sus nudillos, suave, como la lluvia. Esa noche partieron el tomate en 6 partes, lo rebanaron en láminas finas, más delgadas que una moneda, pero todos juraron que era lo más delicioso que habían probado nunca. Más tarde, cuando el fuego chisporroteaba y los niños dormían hechos ovillos en el suelo, Silas le tomó la mano. «Me quedan pocas fuerzas», confesó. «La tierra se seca, mis brazos se rinden, todo lo que tengo es este lugar, estos niños, y tú». Ella se giró hacia él, su sonrisa era cálida. «Eso es más que suficiente, porque antes de ti tenía un nombre que nadie quería decir. Ahora tengo un jardín que recuerda mis manos, hijos que me llaman hogar, y un hombre que me pidió que me quedara, incluso en la sequía». Silas volvió a besarle los nudillos. «Tú nunca necesitaste lluvia para hacer florecer algo hermoso». Y afuera, bajo un cielo que aún esperaba perdón, el jardín respiraba, vivía, seguía esforzándose, igual que ella. Pasaron los años, pero el viento en la colina no cambió. Seguía trayendo consigo el olor de la tierra seca, de las agujas de pino tostándose bajo el sol, y la dulzura terca de la mostaza silvestre, que crecía donde nadie esperaba. El jardín de Mabel, que una vez fue solo un puñado de semillas lanzadas sobre tierra cuarteada, se extendía ahora amplio y vivo detrás de la casa. No era majestuoso ni ordenado. Se inclinaba al viento, crecía en líneas torcidas, se desbordaba sobre las piedras y los senderos, pero estaba vivo y era suyo. Cada mañana Silas se detenía en el porche con las manos cruzadas a la espalda, observando cómo ella cuidaba de su jardín. Nunca hablaba mientras ella trabajaba, solo miraba, en silencio, como si viera la prueba de que los milagros no necesitan gritar para florecer. Y entonces, una primavera, llegaron los hombres. Funcionarios del gobierno, con botas limpias y sombreros sin una pizca de polvo, con mapas y promesas. «Aquí irá la vía del tren», dijo uno de ellos. «Cruzará justo por esta colina. Pagaremos bien». Mabel estaba junto a Silas, los dedos apretados bajo el delantal. «Piensen en lo que podrían darles a sus hijos», añadió el hombre. «Una casa de verdad. No solo tierra y cuentos». Silas no los miraba a ellos, ni a los papeles, ni a los trajes, ni a las sonrisas fáciles. Miraba más allá, a las plantas que se mecían con el viento, a la cerca que construyó con sus manos, al columpio que Mabel colgó del roble, a las piedras que marcaban el lugar donde enterraron al perro, al banco tallado donde se sentaron durante aquel primer invierno difícil. Todo lo que de verdad le pertenecía estaba allí. «No», dijo simplemente. Intentaron insistir. Él alzó una mano. «No me iré. Esta tierra no está en venta». Esa misma noche, él y Mabel clavaron un cartel en el borde del camino, un tablón de madera que decía: «No se vende». Alguien alguna vez le había dado el derecho de quedarse, y eso bastaba. La noticia se extendió por el pueblo. Algunos se rieron, otros asintieron en silencio, comprendiendo más de lo que decían. Los años siguieron su curso. Sus hijos se casaron, trajeron nietos. La casa se llenó de ruido, del aroma a pan recién horneado y del golpeteo de pequeños pies corriendo. La vida se hundió en la colina como una raíz profunda, invisible desde lejos, pero firme. Y el jardín nunca murió, ni siquiera en las sequías. Siempre volvía a florecer, ya no solo con mostaza, sino con habas, maíz, cebollas y girasoles tan altos que uno podía esconderse tras ellos. En un fresco día de otoño, un nieto le preguntó a Silas: «Abuelo, ¿por qué nunca lo llamas simplemente el jardín de Mabel?». Silas lo llevó hasta la entrada. Señaló el arco de madera sobre la verja. Talladas con delicadeza estaban las palabras: «Ella no dio a luz mi sangre, pero me dio toda mi vida». El niño parpadeó. «¿Quieres decir que te dio un nuevo comienzo?». Silas sonrió. «Ella me lo dio todo. Cuando Mabel murió,
la enterraron al pie del jardín, bajo el mismo árbol donde alguna vez colgó los cascabeles de viento. En la piedra, Silas talló una sola línea con sus propias manos. Aquí creció todo lo que no le dieron, y todo lo que igual ofreció. Él se sentaba junto a su tumba cada mañana, hasta que un día no volvió a salir. Lo enterraron junto a ella, bajo el árbol que susurraba con cada brisa. El jardín nunca dejó de crecer. Y mucho después de que la vía del tren rodeara la colina, mucho después de que los trajes olvidaran por qué habían venido, los viajeros aún pasaban junto a la vieja cerca y leían el cartel: no se vende. Porque a veces los lugares recuerdan a quienes se negaron a irse. A veces las colinas secas florecen para aquellos que eligieron el amor, cuando nadie más lo hizo. Si esta historia tocó algo silencioso y verdadero en tu corazón, como floreció el jardín de Mabel donde nadie creía que pudiera hacerlo, entonces estás en el lugar correcto. En nuestras historias no traemos solo romance, traemos resistencia, sacrificio y ese amor que brota del polvo y permanece incluso en la sequía. Historias como la de Mabel y Silas nos recuerdan que incluso las colinas más olvidadas pueden guardar las raíces más profundas. Si quieres más relatos sobre entrega, fortaleza y esperanza ganada con esfuerzo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún viaje al alma salvaje de la frontera americana, porque aquí el amor nunca es fácil, pero siempre vale la pena.